La excelencia es un viaje sin fin para personas y para empresas. Excelencia pura vida. El testimonio, las historias, las anécdotas de los que dijeron sí a ser cada vez mejores. ¿Qué tal, Ariel? ¿Qué tal, don Edwin? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí pensando en que vamos a hacer algo diferente hoy. Primero que todo, el entrevistado va a ser usted. ¿Qué le parece? Después de... ¿cuánto? 6 años. Me tocó a mí. Sí, y es importante. Esta entrevista que le vamos a hacer hoy a Ariel es una entrevista muy importante porque queremos aprovechar para hacerle la invitación a todos los emprendedores o a todos los que aspiran a ser emprendedores a que escuchen a Ariel, escuchen la historia de Ariel y después de escuchar la historia de Ariel, volver a pensar si todavía les gustaría ser emprendedores. Entonces vamos a tener cambio de roles hoy. Así que bienvenidos a su podcast, Excelencia Pura Vida, como siempre con los mejores temas de excelencia en español. Y lo que les queremos compartir hoy es empezar una serie de emprendedores de excelencia. El primero de ellos, por supuesto, va a ser Ariel, porque les tenemos noticias. Y la noticia es que pronto iniciaremos un programa canadiense de emprendimiento que se llama Free Agent Collective, que le permite a emprendedores no solo de Costa Rica o de Canadá, de diferentes países, unirse, compartir, ver experiencias, qué está pasando, cómo podrían arreglar un problema, en fin. eh, por ahora la invitación al Free Agent Collective, pero antes queremos hablar con un emprendedor y ese emprendedor es Ariel Ramos. Por supuesto que Ariel ustedes lo conocen como la voz de nuestro podcast Excelencia Pura Vida, pero hoy va a ser al revés. Entonces, vamos a empezar por conocer a Ariel. ¿Qué tal, Ariel? Bienvenido a su podcast. Muchísimas gracias, don Edwin, y realmente me alegra que llegara a este episodio. Lo tenía muy a la expectativa ahí desde hace rato, y más bien es un gusto estar aquí y poder compartir un poco de lo que he aprendido en esta área. Excelente, Ariel. Y empecemos por la primera pregunta que usted le hace siempre a nuestros invitados. ¿Quién es Ariel Ramos? En la parte, por ejemplo, de persona, parte ya más personal, soy una persona que me gusta bastante, pues, terminar o completar lo que me propongo. En la parte profesional, pues soy ingeniero en sistemas de computación, licenciado, ahí en búsqueda de la maestría. También, bueno, soy emprendedor en el área tecnológica, eh, varias verticales que son software, ciberseguridad y capacitación. Y tengo ya mis años ahí dándole bastante al tema del emprendimiento, mucho más de forma 100% dedicada desde hace un año, por unas historias ahí que vamos a contar. Y tuve formación en diseño gráfico. De hecho, mi primer trabajo fue como diseñador gráfico en una imprenta. Pensé que ese iba a ser mi camino profesional, pero ocurrieron ciertas situaciones que me hicieron cambiar, pues, de perspectiva y mandarme al lado más tecnológico. Excelente, Ariel. Y yo siempre digo que todo superhéroe tiene siempre una historia de origen, ¿verdad? Entonces, juntemos cosas. Precisamente ahí donde quedó. ¿Cómo terminó convirtiéndose en ingeniero de software y luego cómo arrancó como emprendedor? Claro. Bueno, cuando estaba en el colegio técnico Don Bosco, mi padre me había matriculado ahí con la idea de que yo estudiara arquitectura, que es una de las especialidades que tiene ese cole. Con el paso de los años, cuando ya llegó a finales de noveno, pues decidir, pues me mandé al diseño. Todavía recuerdo
esa situación particular porque yo llegué a la casa y todos pensaban que yo iba a venir ya, ok, matriculé arquitectura. Y cuando les dije que iba a estudiar diseño gráfico, fue un silencio incómodo total, porque a mí me gustaba mucho toda esa parte del dibujo, la parte gráfica. No tenía idea de que el diseño es mucho más amplio que eso. Y después, cuando ya obtengo mi primer trabajo como planilla en una imprenta, pues comienzo a ver todo el tema del arte gráfico, el arte final, el manejo de máquinas, la preparación, packaging, todo ese tipo de temas. Pero había algo que estaba haciendo falta. Incluso estaba estudiando en una universidad publicidad. O sea, yo quería estar en esa área, pero después de 2 años de carrera, yo sentía que había mucha saturación en el mercado y aún estaba a tiempo de tomar una decisión, pues, de buscar un área que igual me gustara, porque yo no quería estudiar algo que no me generara en mí ningún interés. Y al final decidí, pues, pasarme a tecnología. El tema de escoger ya cuál universidad y cuál carrera puntualmente, pues, fue muy particular, pero en sí puntualmente dije, no, aquí yo tengo que cambiar de rumbo. Y por eso es que yo dije, bueno, voy a estudiar programación y fue donde caí ya a una carrera de sistemas. Excelente, Ariel. Ahora, emprendimiento, emprender, no es fácil. O sea, ¿cuál fue ese momento donde usted dice, dejo de ser asalariado, empiezo a ser independiente? De hecho, yo había empezado con mi emprendimiento años antes, aún siendo asalariado, haciendo los famosos camarones, Bien, bien. que a Ujú, uno le decían, ok, hacete esta tarjeta o hacete este sistema o cosas así, porque aún a la fecha yo sigo usando software de diseño porque es algo que me quedó. claro, Eh, para no decir marcas porque no patrocinan, esperemos que sí, pero yo tengo un software de diseño que lo utilizo para hacer la parte gráfica porque es algo que se quedó ya. No, entonces yo creo que sumó de hecho bastante haberle agregado la parte lógica de programación y mantener la parte gráfica al diseño. Pero como yo había empezado desde el 2013, recuerdo, me inscribí a Hacienda más o menos en ese año para empezar a hacer servicios profesionales en diseño gráfico. Mi primer emprendimiento se llamaba Afrographics. Afro es la sigla de mi nombre completo, Ariel Fernando Ramos Ortega. Solo faltaba el peinado, sí, pero sí. lo dejamos así. Luego, pues yo iba sacando que un afiche por aquí, una tarjeta por allá, porque me pedían factura. No me veía aún siendo full emprendedor. Yo estaba tranquilo con esto. Ya luego llegó un punto en donde me puse a pensar o a validar la opción de, ok, ¿cómo hago para empezar a emprender? Pues comienzo a ahorrar para tener un buen colchón y no mandarme así con un riesgo alto de fallar, porque por lo menos yo sí considero, o yo sí soy del pensamiento de que a veces hay que tomar decisiones sobre la marcha, pero otro tipo de decisiones como esta, dedicarse a lo propio, yo creo que uno debe tener un buen ahorro, una buena preparación, irse fogueando con algunos camarones ahí para ver cómo uno gestiona el tiempo, cómo uno negocia con los clientes, pero no tenía en el mapa dedicarme 100% a eso, hasta que el año pasado por ahí de mayo, ocurrió una situación externa en el trabajo que hizo que hubiera un layoff, un despido masivo donde yo estaba trabajando. Sí. Y yo sabía en el primer momento, y de hecho eso se lo comentaba a algunos amigos de la empresa, en el primer momento en el que yo recibí la carta de despido, yo ya sabía qué iba a hacer. No, no me iba a poner a buscar trabajo, me iba a poner a trabajar en lo propio de una vez. Em, Pasó eso, me di como un par de semanas al final de mayo del año anterior para descansar. Fui a un evento ahí que había en México y al volver ya, ok, lunes, 7 de la mañana, aquí estoy. Eh, Ahí están los ahorros, aquí está el equipo que necesito y empezamos pues, a llamar gente que yo le había hecho camarones antes para informarles que ya estaba trabajando en lo propio, que se ocupaban esto o lo otro. Así fue como empezó. Bueno, aquí hay dos cosas bien importantes. La primera es que este programa se genera desde Costa Rica, entonces nuestros oyentes costarricenses van a entender sin ningún problema qué es un camarón.
Pero antes de que explique qué es un camarón, es la importancia del camarón para un potencial emprendedor. Entonces, ¿qué es un camarón y por qué es tan importante para un emprendedor? Un camarón es puntualmente un trabajo para un cliente, pero que no es parte de sus funciones diarias y está como asalariado. Entonces, por ejemplo, es trabajo extra. Como dirían en México, es chamba extra. Como dirían en otros países, es básicamente estar con un cliente externo propio y usted va a tener que elaborar ya sea en la noche después de que salió el trabajo o los fines de semana en eso. Sí, así es, ¿verdad? Así es. Y veamos esto, para los emprendedores, para los potenciales emprendedores, futuros emprendedores, esto es muy importante, saber que tienen una habilidad, un talento, una pasión, algo que les encanta hacer, donde perfectamente se verían en un momento dado de su vida independientes y generando sus ingresos a partir de esa pasión, de eso que saben hacer muy bien, de ese camarón. Muy Y bien, adelante. sumado al hecho de lo que menciona ok, trabajar con las habilidades de uno, hay otras habilidades que nacen inevitablemente ya emprendiendo, porque está el sombrero operativo donde usted va a hacer lo que sabe hacer, programación, diseño, docencia, etcétera. Pero está el sombrero estratégico o administrador que usted dice, ok, tengo que llevar la conta porque aún no hay recursos para pagarle a un contador. Tengo que llevar la parte del papel, ok, ¿cómo estoy con el seguro? ¿Cómo estoy con, bueno, si subcontrato más personas, pues cómo estoy con el tema de los pagos? Em, las reuniones de la semana, eso es una cosa que ocurrió muy, muy al principio. Llegó un punto donde casi toda la semana eran reus y los fines de semana era operativo. Ese tipo de cosas me hizo buscar gente con que me pudiera apoyar en proyectos, pero son cosas que todos los emprendedores deben saber y va a ser inevitable. Al principio va a haber the One Man Show, una sola persona que va a tener que orquestar casi todo, porque así uno empieza, solo. Y eso nos lleva al preámbulo de la siguiente pregunta. La legislación en un país como Costa Rica, y la verdad es que en todos los países de América Latina, está hecha para el trabajador asalariado. ¿Sí? Eh, ¿Qué es el emprendedor? ¿Es un trabajador? ¿Es un dueño? ¿Es un jefe? ¿Es formal? ¿Es informal? La verdad es que la legislación de nuestros países no sabe qué es un emprendedor y está a años de llegar ahí. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos? No necesariamente son obstáculos de legislación o de gobierno, pero ¿cuáles son los obstáculos a los que usted se enfrentó y a los que queremos que todos los potenciales emprendedores que nos están escuchando sepan que se van a enfrentar? ¿Cuáles fueron esos obstáculos o siguen siendo esos obstáculos? Al principio es encontrar un esquema de negocio que a uno le permita sostenerse. Em, Porque uno puede ser que toda la semana esté ocupado, pero no necesariamente produciendo, que son dos cosas muy distintas. Entonces yo puedo decir, bueno, de lunes a viernes estoy full reuniones y cuando llega viernes, ¿cuánto entró a la empresa o al emprendimiento? Entonces ahí es donde uno dice, ok, tiene que ser una forma de trabajar donde primero comienza a filtrar a nivel estratégico. ¿Esto es un arreo o esto es un correo? ¿Este cliente me conviene o este cliente hace que más bien vaya un poco más lento? Porque eso es algo inevitable. Uno puede tener una lista de clientes, pero yo creo que aquí las personas que nos escuchan tal vez puedan sentirse identificadas con esto. Uno tal vez se encuentra con clientes o con empresas que a cada rato pasan pidiendo y pidiendo y pidiendo cosas, como en los que trabajan en diseño, que les piden como 40.000 cambios, y al final uno se da cuenta que se le fue toda la semana haciendo cambios y descuidó a otros clientes. De hecho, nada más como para sumar aquí, parte también, y es inevitable, de los obstáculos que uno encuentra es a quién le pregunto qué debo tener para poder realmente ser emprendedor. Porque sí, la parte de legislación hay que conocerla, pero ¿en dónde uno busca eso, por ejemplo? Claro. Luego, ¿quién me enseña a factura electrónica? Afortunadamente, pues tuve que aprender así
autodidacta y hasta ahí están los videos de YouTube que pegaron, pero luego viene el tema, ok, el seguro. ¿Cómo es este tema de estarse pagando uno como trabajador independiente mes a mes? ¿Cómo llevar la conta? ¿Cómo llevar una buena contabilidad? Y si hay algo que a mí me ha servido bastante en esa etapa donde uno está como en qué tengo que aprender o dónde está la información que necesito para poder operar tranquilamente y bajo la parte legal, es tener contactos como por ejemplo abogados, contadores, personas que ya hayan emprendido, a los que uno les puede preguntar, mira, me pasa esta situación. Uno no es una isla, uno ocupa y mucho en esa etapa inicial hacer preguntas o tener personal, o mejor dicho, tener contactos, ese networking que le ayuda a uno a despejar las preguntas. Es súper importante y por eso es que queremos hacer una comunidad de emprendedores. Y algo que no puede dejar de pasar una persona que trabaja independientemente es esa formalidad, ¿verdad? Estar asegurado o asegurada, tener póliza de riesgos del trabajo, estar inscrito en tributación o hacienda o como se llame en cada país, tener apoyo legal, tener apoyo contable. Tal vez lo que más cuesta en nuestros países es el apoyo financiero, porque de la misma manera que la legislación no entiende que es un emprendedor, de la misma forma la banca tampoco entiende que es un emprendedor, ¿verdad? Entonces, difícilmente usted va a llegar y va a decir, soy ingeniero de software, necesito una computadora más potente, ¿quién me presta la plata? La respuesta es nadie, Nadie. nadie, nadie se la va a prestar, ¿verdad? Entonces es trabajar con su tarrito, computadora, ¿verdad? Mientras pueda, que dure más compilando, que cueste más hacer la sesión en línea, hasta que llegue el momento en que muy ordenadamente y muy disciplinadamente usted se puede comprar usted su computadora nueva. Ujú. Eh, Exacto. Ahora, Ariel, ser emprendedor también significa eh, ser malabarista, ¿verdad? Hacer muchas cosas al mismo tiempo. Yo creo que ya va quedando claro. En el caso suyo, hay algo que vamos a agregar. Usted es profesor universitario, usted es ingeniero de software, programador, con una serie de proyectos con sus clientes, pero también es influencer. Me da permiso de decir la palabra influencer. Eh, ¿Cómo combina esas tres cosas que yo diría hasta donde yo lo conozco a usted, que son sus tres grandes actividades, que inclusive sus tres grandes actividades que le generan ingresos? Sí, aquí la clave es, cada cosa debe tener un horario. No puede ser tan, por así decirlo, maleable el hecho de que el lunes en la mañana voy a hacer esto o puedo hacer lo otro. Eh, Hay que ser bastante estructurado y yo creo que es una de las cosas Ujú. que aquí, para agregar un poco a mi historia, para quienes no saben, yo trabajé con PXS por 6 años, pero yo conocí Como empleado, tiempo completo. a tiempo completo, exacto, pero yo conocí a PXS desde mucho antes, mucho, Y, y mucho antes. ahora, y ahora PXS es uno de los clientes de Ariel, ¿verdad? Sí, y aquí es donde pasa eso de forma particular. Cualquier persona que esté pensando en emprender debe tomar, si está ahorita trabajando como asalariado, irse fogueando. O sea, los skills del puesto donde está, que asumiría que tiene algo que ver con a lo que quiere dedicarse, debe aprender. En PXS, pues para quienes conocen la empresa y también para quienes no, pues se usan muchos conceptos japoneses, muchas metodologías, y ahí se pueden sacar y extraer pues muchas cosas que ayudan mucho. Por ejemplo, que recuerdo a Javier González que él me decía, usted tiene que usar Heiyunka. Y Sí. estando en PXS me costaba un montón porque, para quienes no sepan, Heiyunka es básicamente dividir todo por lotes, pero sacar espacios en el día para darle avance a todos esos proyectos. Ujú. De tal forma que cuando un cliente me pregunte por avance, yo haya hecho realmente algo y no lo haya dejado al fondo tal vez de un backlog o de una cola de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Eso me ha ayudado mucho
porque como usted dice, don Edwin, hay que hacer malabares. Y si hay 15 clientes que esa semana ocupan algo, pues hay que ser muy, muy exactos. Incluso esos bloques yo los manejo con este tema de la aplicación de Pomodoro. Claro. Ya no le voy a Ujú. quitar el Pomodoro a mi mamá en la cocina, sino ya hay una app, pone el tiempo, va avanzando, pero ya tiene algo diferente a como lo tenía hace 25 minutos. ¿Ves? Sí, muy Entonces, bien. eso ha ido ayudando bastante y esa es otra cosa que cualquier persona que quiera emprender debe saber, debe estar abierta a buscar herramientas. No, no, o sea, hoy en día tenemos tantas tecnologías que nos pueden ayudar a organizarnos, pero también está la disciplina que uno tenga al usar esas herramientas. Claro, claro. Y Ariel, dos cosas. Invitamos a la gente a que haga una búsqueda, a que googlee la técnica de administración de tiempo Pomodoro. No vamos a decir más, nada más. Yo siempre digo, la técnica del Pomodoro escribió mi primer libro, así es como yo lo veo. Y una cosa que no lo dejé terminar, Ariel, usted iba a decir, y me parece que es muy importante, interesante y hasta aleccionador, ¿cómo fue que usted conoció a PXS años antes de trabajar en PXS? Yo creo que eso es una lección de vida, creo. Sí. Mm. Y lo sigue siendo, creo que para mí también, porque imagínense, estamos en 2024 y seguimos aquí, Sí, seguimos aquí. Cuando yo entré al Colegio Técnico Don Bosco en el 2006, eh, mis padres y yo, pues, éramos de Nicaragua. Yo había nacido en Nicaragua y yo vine aquí de 11 meses. Entonces, mis padres, pues, aquí siempre me inculcaron que era muy importante que conociera de dónde venía, pero también lo importante que era estudiar, que no dejara botados los estudios por ningún motivo. Y yo vi, soy testigo del sacrificio que tuvieron que hacer limitándose y negándose prácticamente de todo con tal de sacar adelante, pues no solo mis estudios, sino también el de mis hermanos. y lo Eh, interrumpo un segundo. Increíbles trabajadores, los papás de Ariel, increíbles. O sea, no paran, son hormiguitas, no paran de trabajar. y eso, de hecho, cuando lleguemos a la otra parte, voy a extenderlo más porque creo que es tan importante el núcleo familiar en este tipo de etapas, porque cuando yo entré al Don Bosco, de hecho, un poquito antes me decían, ¿y a qué colegio voy a ir? De hecho, pasó la opción, se pensó la opción del Liceo de Costa Rica, pero al final mis papás me dijeron, va para el Don Bosco. Y todos los vecinos del barrio decían, pero ¿está seguro? Es caro, no es muy fácil y hay que hacer examen y también si su hijo se queda, tiene que irse del colegio porque es la forma de manejar, pues dentro de la hora salesiana, así funciona ese colegio. Que Y conste que aquí estamos hablando entre exalumnos salesianos, ¿verdad? es- También. exactamente, si hay exalumnos salesianos, pues también en los comentarios pueden ahí escribir. Estamos por todo el mundo, básicamente. Así es. Y resulta que todavía recuerdo cuando mi papá se fue a hacer fila de madrugada a sacar la boleta. Sí. Me dijo que ya está la fecha del examen. Recuerdo que mi profe de mate de escuela dijo, ok, Ariel, vamos a hacer tutorías con todos los alumnos de la Escuela España, aquí en San José Centro, en Costa Rica, que quieran ir al Don Bosco y vamos a darle 2 horas al día donde ustedes van a estudiar mate y a prepararse para ese examen. ¿Por qué mate? Pues siempre es como el talón de Aquiles. Sí. Y estuvieron así todas las semanas hasta que llegó el día del examen. Eso sí, nunca voy a olvidar cómo las profes decidieron cambiar la forma de dar clases durante la semana para ayudarnos a prepararnos para ese examen. Llegó el día del examen, nunca había hecho un examen con todas las materias, las materias básicas, inglés, religión, seis áreas. Terminamos, pues entré al colegio, gracias a Dios, estaba ahí trabajando, pero ya en octavo, después de un primer año, pues uno sí veía el peso económico que era estar ahí. Pues, no es un secreto. Sin embargo, sí pasó la idea de decir, ¿y si mejor si pasamos a Ariel a otro lugar, Sí. mucho más barato y pues hacemos todo el trámite? Y sí pasó esa idea. Fue justo ahí cuando la encargada de becas del Don Bosco, pues
tenía ya contacto con PXS y decía, ok, hay una oportunidad de beca y ahí usted, de hecho, me puede aportar a la historia porque hay una parte que yo aún sigo desconociendo cómo llegó eso ahí, pero me dice ella, Ariel, y recuerdo porque fue justo el día de mi cumpleaños que ocurrió eso. Me dice, Ariel, mira, hay una beca, quiero informarte que a partir de ahora, pues usted está becado este año al 100%. Y todavía lo recuerdo porque para mí fue el único regalo que recibí ese día y el que necesitaba. El único que necesitaba ese día. Y claro, cuando llegué a la casa, mis papás ya sabían porque ella ya los había llamado. Y yo de una vez a buscar cuando habían teléfonos, llamaba por cobrar de Ariel. Y ya Sí, con esto, y cuando llego a la casa también decía, no, ya nosotros sabíamos, nos habían contado. Y fue así como me di cuenta que PXS, la empresa, pues había ayudado, había pagado mis estudios. Lo gracioso es que también pagó noveno y luego décimo, undécimo, hasta que me gradué. Y fue la razón por la cual conozco a PXS es porque yo sabía que ya estaba becado por una empresa. Y yo no conocía las letras, yo solo conocía como el Performance Excellence Solutions. ujú. Pero un día, cuando iba a almorzar, en el último año, donde no tenía empresa donde hacer la práctica, fue donde me topé a la encargada de becas y a don Edwin, y hace ella, Ariel, mira, eres don Edwin Garro, él es de la empresa PXS, que lo ha becado durante todos estos años, única vez que lo había conocido. No, y no lo encontrábamos, porque yo había ido ese día a conocer a las tres personas que PXC se acostumbraba a becar del Colegio Técnico Don Bosco. Y entonces andábamos por todos los pasillos buscando a Ariel, porque no encontrábamos a Ariel, y yo tampoco, yo no sabía quién era Ariel, ¿verdad? Teníamos 5 años de estarle ayudando a estudiar y yo no lo conocía. Y lo mejor fue eso, ¿verdad? Que eh, ya nos presentamos, Ariel, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Todo muy bien, qué bueno conocerlo, etcétera. Todo excelente, pero no encuentro empresa donde hacer mi práctica. Y entonces ahí mismo en el pasillo yo le dije a Ariel, ya encontró, haga la práctica con PXS. Y estábamos a nada de iniciar, literalmente era Sí, como 3 semanas, algo así, para empezar. algo así, era ya, o sea, ya posiblemente todos sus compañeros o la mayoría de la clase ya tenía dónde ir a hacer la práctica y Ariel preocupado porque no tenía dónde ir a hacer la práctica, ¿verdad? Entonces, eh, sí, para mí esa historia siempre es importante eh, porque es el granito de arena que PXC se pudo poner para que Ariel esté donde esté. Y esa es una de las cosas que por eso es tan importante no dejar los estudios, porque este tipo de oportunidades, si uno las aprovecha, pues obviamente despegan las cosas avanzan. Y de hecho, parte de eso es lo que ha hecho que me interese mucho la parte de la docencia, la parte de dar clases, la parte de incluso apoyar a veces a estudiantes, no solo con consejos, sino dentro de lo posible con algunas cuestiones ya más materiales o económicas, porque si hay algo que puede cambiar la situación de una persona, es la educación. Definitivamente es la educación. Totalmente, totalmente. Y aquí estamos. El gran Seguimos. igualador, yo le digo el gran igualador, ¿verdad? Exacto. Sí. Y así es, aquí estamos, yo también. Ahora, Ariel, eh, es interesante que a usted le ha ido bien en redes sociales, particularmente en YouTube. Cuéntenos sobre esa experiencia. O sea, es como, ¿verdad? Hay tres patas del banco de emprendedor Ariel, ¿verdad? Está el profesor universitario, está el programador, ingeniero de software y está el influencer en temas de tecnología, particularmente en su canal de YouTube. Cuéntenos cómo ha sido esa experiencia. Sí, cuando yo vi que el tema de estar presente en redes ayuda mucho a un negocio, a un emprendimiento, pues yo me puse a ver, ok, y como en qué podría yo aparecer en redes. Fue ahí donde YouTube apareció como una primera opción porque yo honestamente quería que fuera algo que generara. Y hoy, pues, gracias a Dios, puedo decir que YouTube genera.
es un ingreso, no diría pasivo, porque hay que estar subiendo videos, pero, y honestamente no me gusta mucho la palabra influencer, pero sí sé por dónde va, porque al final de cuentas, cuando volví a ver, pues subí un video de esto, un día subí un video de cómo hacer factura electrónica, pegó el primer video viral, nunca, ¿Cuántas visitas? eran como 2.500.000 hasta que YouTube lo bajó porque en un lapso de 3 segundos, por error de edición, aparece mi cédula. Entonces No, YouTube dice, no pueden aparecer datos personales de ninguna persona y lo bajó. Luego llegó pandemia y subí un video de cómo usar Teams, otro hit. Entonces yo dije, mira, esto funciona. Todavía recuerdo el primer pago que me hace Google de YouTube porque me decía, bueno, hay que confirmar que usted no es un bot, le va a llegar una carta, carta que nunca llegó en 2 años. Hasta que un sí, día voy a cambiar la dirección y literalmente puse el centro comercial donde estaba PXS sí, y llegó a las 2 semanas la carta. Estaba bien. Y yo, por fin. Y después de haber hecho todo el trámite y vi que comenzaban a pagar, ya me agarraba sentido porque había mucha gente que pasaba subiendo hasta 5 videos al día. Porque literalmente lo que pagan son los anuncios. Entonces, ¿qué sucedió? Pues comencé a hablar de los temas que me interesaban, que era tecnología, pues enseñar, hacer que la gente pudiera tener como tutoriales de progra, pero que fueran fáciles, temas puntuales, no un video de 4 horas, 15 minutos, que cómo hacer esto, listo. Y después comenzaron a llegar los medios de comunicación. Un periodista que vio el video de factura, o una periodista que vio este otro video de cómo hacer firma digital. Y cuando me di cuenta, pues me dijeron, mira, venía al programa, habla de esto. Y yo decía, pero aquí normalmente invitan a la gente ya, quienes tienen tal vez 20 años. Yo apenas estaba empezando. En el mundo tecnológico, 20 años de experiencia, no exacto, 20 años de edad. sí, 20 años de experiencia. En el mundo tecnológico, sí, tengo 5 años de experiencia comparado con alguien que dice, ok, tiene un doctorado, tiene una maestría, tiene 20 años en esta área tecnológica, no es comparable. Pero de ahí me dieron el espacio. Y creo yo que eso ha sido muy importante dentro del emprendimiento, estar presente en las redes, saber cómo utilizarlas, hablar la verdad dentro de esas redes, porque ahora, con tal de tener un reel viral, uno se puede inventar cualquier cosa, y más con el tema de la inteligencia artificial. Pero yo creo que dar el valor de, ok, decir la verdad sobre esta tecnología, eh, ha ayudado mucho a que dentro de las redes hayan salido clientes, por ejemplo, Ajá, sí, sí, hayan eso salido. le iba a preguntar también, ¿verdad? Yo entiendo que, por ejemplo, alguien que dice, ayúdeme con mi firma digital. ¿Sí? Con algo tan trivial como podría ser eso en Mac, por ejemplo, ayúdeme a instalar la firma digital en Mac. Sí, Parece algo muy como de 10 minutos, pero a la fecha ya sí. hay más de 500 clientes que salieron de ahí. 500 clientes. Parece algo muy trivial a menos que usted tenga Mac. Y entonces Así, sabe que instalar la firma digital requiere tecnología de otro planeta, sí, ¿verdad? Entonces, tiene su toque. Pero de ahí, tiene su toque. puede tener una sesión en Zoom como de 10 15 minutos y ya dejar todo listo. Me dice, y Ariel, ¿y que usted qué más hace? Y ese, ¿qué más hace? Ese Ujú, cliente ya sí era el trato para un cliente. ¿Sí? Mira, ocupo una página web, ocupo una aplicación móvil, las referencias. Para mí no hay cosa que más llena a nivel de emprendimiento cuando un cliente, después de darle un trabajo, luego le escribe a las semanas, mira, ocupo ahora que me hagas esto, claro, porque quedó contento. claro, claro, ¿verdad? Sí, qué bien, ¿verdad? Entonces, no es que Ariel se dedica a instalar firmas digitales en Mac, ¿verdad? Es muchísimo más que eso. Como emprendedor, Ariel, en general, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo y qué es lo aterrador de ser emprendedor? Lo bueno es que no tengo horario. Lo malo es que no tengo horario. Y lo aterrador es todo lo anterior. A falta de horario, uno se puede desbalancear muy fácilmente. Y sí, es cierto, los primeros meses usted como emprendedor puede trabajar de domingo a domingo, eso va a ocurrir. No se extrañe. Como emprendedor usted no puede esperar que su horario es de 7 a 5.
eso es así. Puede buscar formas en las cuales, por ejemplo, el domingo no haga nada, tenga un día de descanso, no se queme, pero al principio va a ser así y es un tema de resistencia. Eh, es por un lado eso. Lo, Al principio uno de los objetivos que lleva a contestar esta pregunta también había sido, ok, yo necesito ver cómo genero por lo menos lo que yo estaba ganando como Ajá. asalariado. Ujú. Y eso no es fácil cuando uno dice, voy de cero. Porque usted tiene que pensar primero, ignore por un momento sus ahorros porque esos ahorros son para sostenerse en caso que no llegue al, como decimos, ese punto de equilibrio. Sí, Entonces uno dice, ok, ¿cuánto debo cobrar? Que es una gran pregunta. Esa es la parte que uno dice, qué bonito cuando te pagan, pero qué feo, qué malo cuando uno dice, "Ok, ¿cuánto cobro por esto?" Y uno dice, cobro X. Y cuando te das cuenta, había que cobrar 3 o 4 X. sí, O peor, cobro X y había que cobrar X medios. sí. Entonces, uno ahí necesita sí o sí tener contacto de gente que está emprendiendo, que ya tenga experiencia, porque son los que le van a uno una buena referencia de esto. Y eso es lo que creo que ha hecho falta bastante, porque siento que a nivel de ecosistema de emprendedores, aquí hay muchos grupos de redes sociales, pero a veces uno ve gente haciendo preguntas y la acribillan, que pasa Sí, mucho en el mundo del TI y de la ciberseguridad, pasa demasiado de ese tema. Y yo creo que ciertamente hay cosas muy buenas de emprender. Gracias a Dios hoy puedo decir que estoy tranquilo con eso, no, digamos, se produce lo necesario, no para vivir al límite ni siquiera, sino hasta para ahorrar para otros proyectos, para poder invertir en buen equipo, como decía ahora, ya no tener el cacharro de computadora, sino tener una compu que le sirva a uno, y también pues la familia y todo eso. Lo malo, se le puede a uno desordenar la cancha muy rápido. Si no hay un sistema, si yo no tengo, no, y no me refiero a sistemas informáticos, si usted no sabe diseñar su propio sistema, su propia ruta, su propia, por así decirlo, sus pasos, sus tareas diarias de cómo sí. deben ser ¿cómo se llama? Su rutina, eso, su rutina, sus sistemas, se le va a desordenar la cancha muy rápido y cuando vuelva a ver, está enviando currículum para ver cómo trabaja de nuevo. O sea, hay que tener mucha disciplina. Sí, Es- hay que tener y, y disciplina. volvamos a lo aterrador. ¿Qué es lo aterrador de ser emprendedor? Lo aterrador es cuando pasan tal vez esas 8 15 días donde ningún cliente te escribió, donde envías correos, donde usas algún sistema para enviar un masivo, donde te pones a subir contenido en redes para que obviamente eso pues aumente la factura. Esos tiempos como, no le voy a decir de vacas flacas, porque eso sería ya si fuera como un año, por ejemplo, Sí. pero esos tiempos donde hay como mucha incertidumbre es donde entra otro valor importante a nivel de emprendimiento y es la parte de ser resiliente. El hecho de haber vivido la pandemia siento que cambió mucha de la forma en la cual yo llevaba obviamente mi rutina y la de todo el mundo, pero sobre todo cómo adaptarse a los cambios. Porque, por ejemplo, para quienes no sabían, yo dejé de trabajar con PXS curiosamente el mismo día que nos mandaron para la choza, aquí en Costa Rica, para la casa, cuando empezó la pandemia. El mismo día que dijeron, y yo recuerdo que cuando estábamos colocando el letrero en la puerta de PXS que decía, volvemos después de Semana Santa. Mentira, pasaron como 2, 3 años, ya estaba en la casa, entré al otro trabajo y yo decía, ¿y ahora qué hago? Y yo era una persona que le gustaba mucho ir a la oficina. Entonces, ese tipo de cosas hicieron que, por ejemplo, para mí, no hay cosa más horrible que pasar esos tiempos donde uno dice, no, ningún cliente escribe. Y tal vez no es porque no estén a gustos con el servicio, sencillamente no ocupan nada en ese momento. Sí, así es. Hay una regla, de hecho, y la regla para un trabajador independiente es asegurarse que tiene por lo menos 6 meses guardados de ingresos. Sí, Y sí, sí. entonces eso me lleva, ¿verdad? O sea, no es fácil ser trabajador independiente, definitivamente no es fácil. Entonces eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Usted le recomendaría a todo el mundo ser emprendedor y ser trabajador independiente?
No, no, no es para todos. No, definitivamente no lo es. Em, si una persona nos está escuchando y dice, es que yo siempre había querido, debe estar consciente de que no es un camino de rosas, para nada. Eh, por eso es recomendable lo que usted menciona. Hay que tener un ahorro, hay que tener un colchón. Y ninguna persona debería sentirse avergonzada incluso si aún queriendo emprender a los 6 meses está buscando trabajo. Lo intentó y de igual forma, no todo el mundo puede ser médico, no todo el mundo puede ser ingeniero, no todo el mundo puede ser diseñador. Cada persona tiene sus habilidades, su set de skills, pero en emprendimiento las primeras etapas es echarse todo al hombro. O sea, y hay que tener esa disciplina donde uno dice, hoy viernes no voy a salir y probablemente no voy a salir por los siguientes 15 viernes, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer cotizaciones, tengo que revisar los productos de los clientes. A un cliente le pasó esto, a otro cliente pide mejoras de seguridad y parte del colchón, sí o sí, debe ser usado en que usted pueda certificarse o comenzar a capacitarse en herramientas que va a seguir usando en el emprendimiento. Es que entendamos que cuando uno es emprendedor, los días no tienen nombre. O sea, No. no hay viernes, a veces no hay sábado y a veces no hay domingo tampoco, Sí, ¿verdad? Entonces hay que saber si uno quisiera vivir con eso, sí. ¿verdad? Y Porque en ese no va a ser siempre, no va a ser siempre. sí. Este, Definitivamente no va a ser siempre porque ya uno llega a estabilizar muy bien el sistema. Cuando usted lo hace parte de sí mismo, el sistema, dentro de su vida cotidiana, ya no es una cosa que hay que estar cargando con un sobreesfuerzo. Ya usted lleva la carga porque es parte de la carga que usted está acostumbrado en el día a día. Y si uno tiene proyectos a futuro, como por ejemplo una familia, no es compatible pues estar todo el tiempo, el 100% del tiempo, pues no tengo tiempo para nada. No, tiene que estabilizar el sistema. Y estabilizarlo no a un punto donde cualquier cosa pequeña se lo desarme, no. Estabilizarlo para que incluso cuando hayan picos de trabajo, pues usted sepa delegar, por ejemplo. muy bien, muy bien, sí. Aquí, Ariel, eh, para terminar la primera parte de esta conversación, ya usted tiene un año más, un tiempo más de tener sus clientes y hacer los proyectos para sus clientes. ¿Le hubiera gustado haber sido parte de una red de emprendedores donde hubiera mentores, donde hubiera consejos entre los mismos emprendedores? ¿Qué le hubiera parecido tener esa posibilidad desde el principio? Me hubiera servido muchísimo. Cuando digo red de emprendedores, no me refiero únicamente a un grupo de Facebook, por ejemplo, porque No, había eso, pero no es lo mismo. Incluso gente con la que uno pueda reunirse tal vez en un lugar cada X tiempo. Y ¿sabe qué es lo interesante? No necesariamente tienen que ser de la misma área o el mismo gremio donde uno está, sino emprendedores que saben muy bien que si es emprendimiento en tecnología, en diseño, en lo que sea, ya están acostumbrados a muchas cosas que van a ocurrir, que es normal en el emprendimiento, pero usted puede hacer preguntas. Pueden apoyarlo y decirle, mira, Ariel, hay un proyecto ahí de financiamiento, hay incluso hasta para clientes, porque le pueden decir, mira, yo tengo un cliente que necesita puntualmente un sistema de gestión y veo que usted se lo puede hacer. Ese tipo de cosas me hubieran servido bastante al principio y también porque en el emprendimiento uno se puede sentir muy solo al principio. qué bien, porque precisamente ese es el vacío que vamos a llenar con la colaboración del Free Agent Collective, ¿verdad? No, no solo es que hay un espacio para que diferentes emprendedores y trabajadores independientes hablen de los problemas que tienen. Sí. También hay una serie de mentores, una serie de consejos para cómo sistematizar la práctica de la profesión y pues por eso es que estamos aquí, porque Ariel es un emprendedor que le ha costado, pero lo ha logrado.
Entonces lo que queremos es que cualquier persona que quiera ser emprendedor entienda que le va a costar, eso no va a cambiar, Sí, pero que el camino puede ser menos empedrado. definitivamente. Definitivamente el camino puede ser mucho más fácil de transitar con, pues, una red de contactos, una red de emprendedores que se puedan apoyar. Eh, el simple hecho de que alguien que tenga más experiencia le dé un consejo a uno, que incluso se evite pérdidas de mucho dinero o de tiempo o de cómo gestionar bien un cliente, porque en el emprendimiento no hay cosa que más duela que perder un cliente. Eso duele demasiado, porque incluso puede ser que el cliente no le diga nada, pero uno sabe cuando el cliente se va disconforme. Y uno tiene que acostumbrarse a que lo van a rechazar todo el tiempo. O sea, uno no va a ganar todas las propuestas que hace. Uno va a perder oportunidades por aquí, perder oportunidades por aquí. Entonces uno no puede deprimirse porque no ganó un trabajo que le llevaba muchas ganas. Uno Sí. no puede deprimirse porque un cliente le dijo que no. Tiene que seguir adelante, ¿verdad? Ujú. Tiene que seguir adelante, no hay que ponerse triste por ninguna situación adversa, una falla, un error, un no. No, no se vale, ¿verdad? Si soy trabajador independiente, tengo que seguir adelante. Exacto. Trata a sus clientes de tal forma que desde la cotización hasta la entrega del producto, si un cliente le dice que sí, pues usted sabe que cotizó de forma justa y va a ser un trabajo que le va a gustar. Si le dice que no, se salvó de un cliente que tal vez le hubiera generado ciertos conflictos o ciertas situaciones que le harían mal al emprendimiento. Donde el tiempo de alguien, que de un cliente que le dijo no, porque es cierto, lo pueden rechazar a uno muchas veces, pero cuando ya llegan los clientes que uno dice, mira, me recomendaron, me dijeron que usted puede hacer esto, y cuando uno ya ve el producto terminado, en producción, que funciona muy bien, pues es demasiado satisfactorio poder llegar a esos puntos, y es ahí donde todo emprendedor debe pensar y debe tener en cuenta esto, tiene que capacitarse, eh, debe capacitarse en lo que va a trabajar, en lo que va a hacer. Y si saca una carrera, genial. Yo sí soy creyente de la educación formal. Hay gente que le ha ido muy bien sin estudiar en ninguna U, yo sé, pero son la excepción más que la norma. Por eso es que para mí es importante que saquen una carrera, un título, y aunque vayan a ser emprendedores, pues eso les va a dar aún base. Si no tiene título, ¿cómo va a entrar a una licitación o a un concurso, por ejemplo, con el Estado? No puede, no Exacto. puede. Pues son oportunidades que uno no se puede cerrar y tiene uno siempre que estarse actualizando profesionalmente. Qué bien, Ariel. Usted sabe que una de las razones por las que los medios lo siguen llamando es porque usted es un emprendedor súper joven. Usted diría que no, que ya, porque ya pasó de los 30, ¿verdad? Pero no, todavía sigue siendo un emprendedor joven. Y precisamente aquí lo que estamos haciendo es llamando a los emprendedores jóvenes para que sepan que es posible iniciar este camino. Sí. Si alguien, a ver, no es que haya edad para ser emprendedor, si alguien se convence de que tiene una buena idea que quiere desarrollar a los 40 o a los 50 o hasta los 60 años, tiene permiso, ¿verdad? Y hasta más si quisiera, tiene permiso. Pero es muy importante porque esto también requiere de mucha energía personal y eh, a los 30 a 31 años, por ahí anda usted, ¿verdad? Pues todavía queda algo de energía personal. No, queda mucha energía personal. Vamos a terminar esta primera parte de la entrevista, eh, pues repasando sus consejos, ¿verdad? A la gente que nos está escuchando o que nos está viendo, tenga muy en cuenta este viaje de Ariel, estos consejos de Ariel para hacerse emprendedor y si es del caso, permítanos ayudarlos con base en lo que vamos a trabajar y que se van a dar más cuenta hacia adelante con el Free Agent Collective. Ariel le pregunta a nuestros invitados todo el tiempo las tres preguntas de la excelencia. Y si no me equivoco, ya en una oportunidad
cuando hicimos la entrevista del equipo Galtón, que es nuestro equipo de Analytics y ciencia de datos, ya Ariel tuvo la oportunidad de contestar las tres preguntas de la excelencia. ¿Me equivoco? ¿O sí, sí tuvo una primera ronda? No, nos dividimos y si mal no recuerdo me tocó la primera. Ah, ok, sí, Fuimos intercalando entre el grupo, pero sí estuve contestando la primera de esa serie. ok, pero repitamos la primera, las tres preguntas de la excelencia. ¿Cuáles son sus ejemplos, sus mentores, sus guías de la excelencia, tanto a nivel personal como a nivel profesional? A nivel personal, yo lo puedo decir primero mis padres. Eh, Son dos personas que desde que yo tengo uso de memoria no han parado de trabajar pensando en cómo pues facilitamos el hecho de que ellos puedan estudiar. Por ejemplo, mi hermano estudia medicina y yo y mis papás, bueno, mis padres y yo lo seguimos apoyando porque sabemos muy bien que estas son cosas que a futuro dan su fruto. Y mis papás, de hecho, eso es parte de los valores que tengo. Por ejemplo, ponerle bastante al tema del trabajo, cuidar los detalles, cómo tratar a las personas, todo eso, mis papás. La primera línea donde uno recibe educación no es el aula, es la casa, es el hogar. Totalmente, totalmente. Y quiero agregar algo, que si volvemos al concepto de Camarón como ese primer trabajo independiente, los papás de Ariel siempre han trabajado tiempo completo y además tienen un pequeño taller de fábrica de zapatos de altísima calidad, por cierto, eh, que manejan desde la casa. Sí, de hecho ahí también es parte de lo que uno observa como pequeño porque ellos son emprendedores. Ellos tienen sus clientes, tienen sus máquinas, hacen tapizado, hacen zapatos, fajas. A mí nunca me faltaron zapatos. Sí, Gracias, claro. gracias a mis papás, nunca me faltó calzado. Y eso es parte, yo creo, del ejemplo. También hay un grupo de tres profesoras que yo nunca voy a olvidar y yo les voy a pasar este podcast porque yo las tengo aún en Facebook. Me costó un mundo encontrarlas un mundo encontradas hasta que un día me las topé, pero fueron mis primeras tres profes de primer grado. Oh, qué bien, esa no me la sabía. Mm. Mi profe de inglés, la profe que daba la mitad de toda la parte de español y así, la otra profe que daba la parte de mate, y siempre me decían, Ariel, usted va a llegar lejos si sigue estudiando, tiene que practicar un montón, este, haga bien los exámenes. Siempre, todos los días me pasaban bombardeando con ese tipo de ideas. Creo yo que eso influyó bastante porque obviamente, al principio uno puede decir, qué pereza hacer la tarea, qué pereza ir, levantarse tan temprano. Tenía que levantarme más temprano que en el kinder para ir a la escuela hasta el centro de San José, pero son tres profes que particularmente siento yo que influyeron mucho en todas las decisiones que fui dando en segundo, tercero, cuarto. Me gradué de la escuela, me gradué del colegio, me gradué de la U y yo nunca las voy a olvidar. Y ahí están. Y algunas ya están algo mayores y todo, pero nunca voy a olvidar todos esos consejos que me dieron. Ok, el nombre más genérico del mundo es el nombre profe. ¿Sí? O ¿Cuáles niña, son? decíamos aquí. Sí, ¿y cómo se llaman? O sea, ¿cómo se llaman? Sí, Ya que las vamos a poner a escuchar el podcast, por favor, yo quiero saber cómo se llaman. sí, esas profes de primaria que me ayudaron bastante son la profe Francini Sanabria, la profe Ligia Vincenzi y la profe Cinia Granados. Y ahí pues me disculpan si dejo afuera a otras profes porque en la escuela pues uno tiene un montón de docentes, pero particularmente ella la recuerdo con mucho cariño por todo lo que hicieron en mí en esas primeras etapas. Bueno, personalmente yo también quiero agradecerles a las tres profes por haber influenciado y pegado el primer empujón para que Ariel sea hoy la persona que sea. Muchas gracias y felicidades a las tres. Ahora vámonos para el otro lado, Ariel. Eh, y cuál es su legado? Yo sé que le quedan muchos años como profesional, pero si tuviera que hacer un corte a hoy, ¿cuál cree usted que es su legado de excelencia? Creo que mi legado está puntualmente en la parte que yo trabajo en la educación.
Obviamente ser emprendedor puede dejar muchos legados con clientes y todo este tema comercial, pero a mí me interesa mucho enfocarme ahorita en esta pregunta en la parte de educativa. Yo solo tengo 5 años siendo profe en una U y de cierto, hay muchísimos profes que tienen añales, pues siendo docentes, pero creo yo que si yo hiciera un corte a hoy, estaría muy satisfecho con lo que he podido dejarle a los estudiantes para que no dejen la carrera, para que cuando terminaron la carrera me dijeron, profe, porque el simple hecho que aunque uno haya dado un curso, solo un curso, tal vez con ellos, de los 30 y tantos que hay en la carrera, que le escriban a uno y le digan, profe, ya tengo mi primer trabajo, profe, la otra semana me voy del país, me contrataron en esta empresa en Estados. Profe, me gané una beca. La otra semana me gradué de licenciatura. O que le manden a uno el título y diga, profe, vaya, lo logré. Ese es el tipo de legado que yo digo, si lo vemos desde muy atrás, el simple hecho que a mí se me haya dado la oportunidad de seguir estudiando, lo menos que yo podría hacer es darle oportunidad a otros que también puedan seguir estudiando. Ese es mi legado. Y vio lo que le pasó, ¿verdad? Ya igual que las tres profes de la escuela, ¿en qué se convirtió? En Profe, profe. En profe. El nombre genérico del mentor y del guía, profe, para mí es un signo de respeto, profe. Y sí, por supuesto, Ariel durante 8 temporadas ha preguntado cómo le explicaría la excelencia a un extraterrestre. Entonces hoy le toca a Ariel contestar cómo le explicaría la excelencia a un extraterrestre. No le puede hablar no puedo porque hablar. no compartimos idioma, se lo tiene que demostrar. Yo lo veo de esta forma y a mí como me encanta mucho ese tipo de temas. Desde niño estaba todos los documentales de Nat Geo, de Discovery, cuando hablaban de eso. Pero en un caso donde ni siquiera tienen nuestro idioma y no sabemos cómo interpretan el mundo, pero asumamos que pueden ver, yo lo que les enseñaría es, desde el primer momento en el que alguien entra a una clase, hasta en el momento en el que sale y logra ser alguien y logra salir adelante, todo ese proceso es excelencia. Eso es lo que yo les enseñaría. El proceso, el aguantar, el sobrevivir, el llegar a la meta. Exacto. Excelente, Ariel. Que vean esa rutina y van a ver que de forma sistemática podemos hacer que una persona sea excelente. Excelente. Un mal sistema mata a una buena persona. ¿Sí? Un buen sistema enriquece a una buena persona. Excelente, Ariel, excelente. Le vamos a explicar le vamos a enseñar al extraterrestre que vea el sistema que Sí. lleva a la excelencia. Sí, y es un sistema estructurado. Eso es por eso que me gusta la educación, porque no es un tema muy que se dé a la ligera. Usted no comienza a leer una PPT, eso no es educación. Hay estrategia, hay objetivos, hay planificación. Por eso enseñaría de esa forma. Excelente, Ariel, muchísimas gracias. Y bueno, Ariel es de la familia y lo que hicimos hoy fue intercambiar roles para poder hacer esta entrevista, pero les recuerdo que la importancia de empezar este ciclo de emprendedores es que queremos que sepan que vamos a estar ayudando a los emprendedores mediante eh, nuestra eh, relación con Free Agent Collective. Al principio, tengo que ser sincero, al principio las primeras reuniones y las primeras interacciones que hagamos van a ser en inglés, entonces pues sí les pediríamos que aquellas personas que son bilingües, lo cual hasta sería tema para otro podcast, la importancia de hablar inglés. Eso sí. Posiblemente, posiblemente nos vamos a buscar, es más, la profe de inglés, la entrevistamos. Vamos a llamar a la profe Ligia. Llamamos a la profe Ligia y la entrevistamos sobre la importancia de desarrollar la habilidad de hablar ese segundo idioma tan importante. Pero bueno, eh, si alguno de nuestros oyentes o alguna de las personas que nos está viendo está interesada en participar del Free Agent Collective, escríbame a mí.
edwin@pxsglobal.com. Lo digo otra vez, px, ya lo dije mal, lo digo otra vez, edwin@pxsglobal.com. Escríbame que tiene interés en el Free Agent Collective y lo vamos a tomar en cuenta, lo vamos a considerar. Y voy a terminar yo como termina todas las semanas Ariel. Muchas gracias por estar con nosotros en este podcast tan importante, Ariel, y para todos nuestros oyentes y las personas que nos están viendo, nos vemos en la próxima, en otra entrega de su podcast de excelencia en español, Excelencia Pura Vida. Nos vemos.